Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio del podcast Parlons Guate, el podcast de la Embajada de Francia en Guatemala. En este segundo episodio tenemos un invitado distinto. Ya en el anterior conversamos con Sandino Asturias acerca de literatura y política y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que a mi criterio ha estado creciendo en esa importancia en los últimos años y es el medio ambiente. Y para eso tenemos a Marco Cerezo. Él es el director de Fundaeco aquí en Guatemala. Marco, bienvenido. ¿Cómo está? Mucho gusto y gracias por la invitación a la Embajada de Francia. No, un gusto, ya sabe. Y entremos de inmediato a la conversación porque tenemos tiempo y hay que aprovecharlo al máximo. Cuénteme. No en muchas ocasiones, o al menos en mi experiencia, escuchamos de personas apasionadas por el medio ambiente, tal vez en su círculo sí, pero quisiera saber qué le despertó a usted ese interés. ¿Fue algo que surgió en la niñez, en la juventud, en la infancia? Pues mira, la verdad es que mi interés por el medio ambiente fue creciendo sin que yo mismo lo supiera a lo largo de las primeras 2 décadas de mi vida. Primero, mis padres, pues como sabes, eran políticos guatemaltecos y El cada expresidente. 4 años el expresidente de la República y doña Raquel, ex primera dama y lideresa política nacional, y cada 4 años había una campaña electoral. Entonces, cada 4 años tomábamos el carro y recorríamos todos los rincones de Guatemala. Yo pude ir desde pequeño hasta adolescente a todos los pueblos, a todos los departamentos. Y claro, en una campaña electoral recorres lugares recónditos, lugares que no son necesariamente turísticos, y aprendí de la belleza de este país. También de niño nos íbamos largos periodos de tiempo al canal de Chiquimulía, y ahí aprendí a observar aves, aprendí a pescar, aprendí a agarrar jaivas, aprendí a ver anémonas en el río. Y realmente crecí, pasaba semanas y semanas durante las vacaciones escolares en el canal de Chiquimulía o en Atitlán o en Izabal, y aprendí realmente a convivir y a estar en la naturaleza. Y más adelante, ya en mi carrera profesional, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad París I, Panteón Sorbona, en París, y ahí conocí a un maestro, creo que vamos a hablar un poquito más de esto, pero un maestro muy especial que había escrito un libro que a mi juicio es un libro determinante en el vínculo entre la economía y la ecología. El libro se llamaba La economía y el mundo viviente, y yo me volví discípulo de este pensador francés, y ese fue el último empujón que me hizo darme cuenta que la naturaleza, la ecología, los recursos naturales, el medio ambiente eran esenciales para garantizar un desarrollo sostenible de Guatemala. Así que empezó desde muy pequeño con mis padres y terminó con mi formación académica en Francia. Y todo eso lo llevó a Fundaeco, donde Y usted... eso me llevó a regresar a Guatemala. Mis profesores querían que siguiera con un doctorado y me volviera académico en París, pero en realidad no quise hacerlo, y yo quería ser un militante, un activista. Y regresé a Guatemala, estuve un breve periodo de tiempo trabajando en el Plan de Acción Forestal Nacional desde el gobierno, e inmediatamente me di cuenta de que el gobierno era muy estrecho y no permitía la creatividad y todo iba muy lento, y desde 1990 creamos Fundaeco. Yo soy uno de los principales fundadores, éramos 6 fundadores, y pues Fundaeco cumple 35 años como que nada, Como que nada. como que nada. 35 años dedicándose a preservar áreas A protegidas. proteger la naturaleza y a apoyar el desarrollo comunitario sostenible, porque desde la perspectiva que desarrollamos, tuve una formación de economista, no soy biólogo ni forestal, en realidad soy economista del desarrollo, hice una maestría en desarrollo económico y aprendí que para hacer conservación en Guatemala hay que hacer desarrollo comunitario. No podemos conservar la naturaleza si la gente se está muriendo de hambre y vive en la pobreza. Entonces, lucha contra la pobreza en las comunidades rurales y conservación de la naturaleza van de la mano en Guatemala, y eso es lo que trata de hacer Fundaeco. Ya vamos a platicar un poco más a detalle de su trabajo en Fundaeco, pero antes quisiera que retrocedamos un poco Claro que sí. al Marco un poco más joven cuando estaba en el colegio. Usted, de hecho, es exalumno del Julio Verne acá en Guatemala. Ya desde pequeñito tiene esa formación francesa. Cuénteme cómo influyó esa semilla francesa en su visión del mundo, en su visión profesional de las cosas. Bueno, en realidad yo, pues, con mucha alegría y mucho orgullo, soy graduando del Liceo Chambon en Washington primero y después del Julio Verne en Guatemala. Mis hijos también se graduaron del Julio Verne y mi nieto ingresó al Julio Verne, así que ya somos 3 generaciones de la familia que estamos en el Julio Verne. No sé si hay muchas familias con 3 generaciones inscritas en el Julio Verne, y definitivamente la formación francesa
me impactó muchísimo y me condujo a hacer lo que hago. Primero, lo tengo que decir, los libros de Julio Verne, ¿verdad? Es decir, todos los libros de Julio Verne que leíamos de pequeños, que están en la biblioteca del colegio, pues le dan a uno hambre de exploración, hambre de descubrimiento. Uno aprende entiende que vive en un mundo fascinante, en un mundo por descubrir. El planeta Tierra es maravilloso y desde los viajes submarinos del Capitán Nemo hasta la vuelta al mundo en globo, pasando por las montañas del Himalaya, pues Julio Verne hace que la imaginación vuele, ¿no? También están, por supuesto, los libros de Tintín, que anda por aventuras en lugares maravillosos del planeta. Y la formación francesa ciertamente nos sensibilizó a todos. Aparte, tuvimos a un profesor de biología maravilloso, Van den Brühl, que nos hizo realmente también aprender a amar la naturaleza. Y yo te diría que en términos generales, la formación francesa, que es una formación que le da énfasis a la ciencia, pero también al humanismo, le enseña a uno a amar la naturaleza desde la poesía, pero también desde la biología. Yo creo que esa combinación de ciencias humanas y de ciencia, biología, matemática, física, química, hace que uno aprenda a admirar y a apreciar el mundo de la naturaleza. ¿Y cómo es amarla desde la poesía, por ejemplo? Bueno, no me recuerdo mucho de todos los textos de los poemas, pero Paul Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, todos tienen líneas muy bellas sobre Leopold Sédar Senghor, también tienen bellas líneas que leemos en el colegio y que nos enseñan a amar los trópicos, que nos enseñan a amar la naturaleza, que nos enseñan a amar las mariposas, las aves. Creo que incluso Víctor Hugo tiene poemas muy bellos sobre la naturaleza y creo que desde la poesía podemos entrar más fácilmente a amar la naturaleza, incluso que desde la ciencia. Y esa dualidad de la ciencia como más dura y la humanística, más artística, se la llevó a Francia entonces cuando fue Así a es, la Sorbona. pero acuérdate que eran los 80s y en los 80 Centroamérica estaba en medio de una guerra civil, estábamos luchando por la democracia, había muchos problemas de derechos humanos, entonces en realidad lo que pesó más fue el lado de ciencias humanas, de economía, de política. Entonces, a pesar de que me gustaban las ciencias, yo me decanté por estudiar economía y además fui a Francia con la preocupación del desarrollo de Guatemala. Entonces estudié economía del desarrollo, primero una licenciatura en economía internacional, luego una maestría en economía del desarrollo, y fue ahí, en economía del desarrollo, donde conocí a este profesor, René Passé, que escribió este libro que me parece un libro fundacional, que se llama L'économie et le vivant, la economía y el mundo viviente. Y él en ese libro escribe, en 1978 lo escribe, pero ya en el 78 él escribe todo lo que ahora se llama economía ecológica o economía ambiental. Y como te digo, yo me vuelvo su discípulo, leo ese libro, que era un libro con letritas muy chiquitas de 250 páginas que solo sus alumnos leían, ¿verdad? Era un libro casi para eruditos de la economía, pero yo me volví su discípulo y leyendo a René Passé aprendí de la importancia del medio ambiente, lo que ahora se llama economía circular, lo que ahora se llama los límites al crecimiento económico, estaban en su libro. René Passé fue parte del Club de Roma, un grupo de economistas que ya en los años 70 plantea los límites al crecimiento para proteger la naturaleza. Entonces me volví su discípulo y eso es lo que completó mi formación académica y mi preocupación por el medio ambiente y por la naturaleza. Desarrollo, pero sostenible al final. Desarrollo, en ese tiempo no existía la palabra sostenible. Adelantado. En aquel momento hablábamos de ecodesarrollo y por eso Fundaeco en realidad quiere decir Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, porque la visión era integrar la conservación de la naturaleza, la buena gestión de los recursos naturales, con lo que en ese momento algunos economistas llamaban el ecodesarrollo y que ahora llamamos pues el desarrollo sostenible o sustentable, que se acuñó ya en los 90s. Y esa es una de las preguntas que le quería hacer. Hay un discurso que dice que la protección a la biodiversidad a veces riñe con el desarrollo, ¿verdad? ¿Cómo usted refuta eso? ¿Cómo nos lo explica? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que todo el crecimiento económico, todas las actividades humanas están fundamentadas en la naturaleza, en los recursos naturales. Empecemos por el agua. No puede haber ciudades prósperas sin agua. Desde la industria de las bebidas hasta las plantas nucleares necesitan agua.
para producir las bebidas, pero también para enfriar las plantas nucleares. El agua es esencial para todos los procesos económicos. Pero ahora hablemos de las tierras raras. Las tierras raras las necesitamos para producir los celulares o para producir las baterías de litio. Es decir, la naturaleza es esencial para todo proceso de crecimiento económico. Yo te diría que conservación y desarrollo económico sostenible es compatible, pero ciertamente hay un tipo de crecimiento económico, un crecimiento depredador, destructivo, que no es compatible con la conservación de la naturaleza y con la vida. Pero ahí el problema es ese crecimiento depredador. Entonces creo que el arte del trabajo de conservación de la naturaleza es encontrar la forma de compatibilizar modelos de crecimiento económico que nos permitan producir conservando y conservar produciendo. Modelos de crecimiento económico como el manejo forestal sostenible, como la agroforestería, como el turismo ecológico, pero también las ciencias de la vida, la biotecnología. Hay muchas formas de aprovechar la naturaleza sin destruirla. Y eso creo que es el arte del futuro. Lo que les toca a las futuras generaciones es descubrir esas formas de producir sin destruir a la naturaleza, porque de lo contrario, el capitalismo depredador va a conducir a la destrucción del planeta y eso va a conducir al deterioro y la destrucción de la calidad de vida de quienes, de los seres humanos. Si yo le pidiera que hiciera un diagnóstico de Guatemala en esa búsqueda de ese balance, Yo ¿cómo te diría que diría estamos? que hasta los años 70 Guatemala era un país bastante conservado. Cuando Vinicio Cerezo llega al poder en 1986, había más de 50% de bosques en Guatemala. Y eso es ahí nomás, ¿no? Ahora hay menos del 30% de bosques en Guatemala. Entonces, yo creo que hemos ido perdiendo el equilibrio. Creo que Guatemala sigue siendo un país agrícola, pero me parece que el crecimiento sin límites y sin controles de la palma africana, de la caña de azúcar y de la ganadería, ya están causando un daño muy grande al equilibrio ecológico de Guatemala. Todavía tenemos el gran bosque de Petén, ¿verdad? La biosfera maya, más o menos el 20% del país que tiene un bosque continuo. Ahí hay un modelo sostenible de manejo forestal. Tenemos 10% de bosques en el resto del país, pero creo que Guatemala, debido al crecimiento de su población, debido a un modelo económico que sigue siendo depredador, principalmente en la agroindustria, la ganadería, y ahora con el crecimiento desordenado de las ciudades, Guatemala está perdiendo ese balance. Yo creo que esa frase tan linda de Guatemala, país de la eterna primavera, pues era cierta, pero en algún momento, hacia finales de los 90, dejó de ser tan cierto. Yo fui a un lago de Atitlán que era pristino. Ahora Atitlán está recibiendo todos los desagües de la cuenca. Yo todavía nadé en el lago de Amatitlán, que para ustedes Imagino. podría parecer peligroso e imposible, pero yo todavía de adolescente iba con mi novia al lago de Amatitlán, íbamos a nadar y hacíamos un paseo de campo y nadábamos en el lago, hacíamos vela en el lago porque no estaba tan contaminado como ahora. Entonces, ahora bien, creo que siempre hay esperanza. El río Támesis ardía en fuego a finales del siglo XIX. Había tanta contaminación industrial en el río Támesis que prendía fuego. 100 años después de muchos cuidados, ahora están entrando los salmones, las focas y los cisnes al río Támesis. Y en París mismo, el Sena, que era un río al que no te podías meter, han hecho toda una serie de medidas y ya casi están en un punto en que pueden nadar otra vez en el río Sena. Entonces, se puede conservar la naturaleza y la naturaleza es benévola y se puede recuperar. Y precisamente para aumentar esa esperanza están estas organizaciones como Fundaeco, que me llama mucho la atención y lo apunté acá, de hecho, que ustedes han creado la red de reservas naturales más extensa de Centroamérica, bosques. Cuénteme un poco sobre eso. Bueno, ¿Cómo se logra eso? Bueno, Fundaeco trabaja bajo lo que llamamos varios modelos de conservación. El primer modelo es el modelo de coadministración de áreas protegidas gubernamentales. Entonces el gobierno nos dice, le doy esta área, cuídela y usted la va a administrar para mí. Es una responsabilidad legal, se firma un convenio de coadministración y Fundaeco administra 5 áreas protegidas nacionales. Cuando decimos áreas protegidas, solo para que se entienda, estamos hablando de ecosistemas, bosques, de Ecosistemas naturales protegidos a través de una ley, creados por una ley del Congreso de la República, en la que Fundaeco asume la conservación del bosque. Lamentablemente, el gobierno de Guatemala es muy pobre y muy pequeño,
y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas es más pobre y más pequeño porque es una de las entidades con menos presupuesto de todo el gobierno. Entonces el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, le dice a una ONG como Fundaico, pero habemos varias, que le otorga un área protegida para que la cuide. Claro. Adicionalmente, trabajamos con municipalidades en la creación de reservas naturales y parques regionales municipales, en Huehuetenango, en Izabal, en Petén. También trabajamos con las comunidades, ayudando a las comunidades a hacer reservas naturales comunitarias y adicionalmente trabajamos con donantes privados para comprar tierras, comprar fincas privadas y establecer reservas naturales institucionales. La suma de todos esos modelos de reservas hacen que Fundaeco efectivamente tenga lo que llamamos un portafolio, ¿no? un conjunto de reservas naturales que van desde sitios con arrecifes de coral hasta bosques de montaña en Huehuetenango a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces es un portafolio de conservación, le llamamos nosotros, una lista de áreas naturales y reservas naturales que protege muchos tipos de ecosistemas en Guatemala, pero no lo hacemos solos, lo hacemos con el gobierno, lo hacemos con las municipalidades y con las comunidades locales. Cuéntame cuáles son los retos más grandes en el modelo de gobierno y en el modelo comunitario. Bueno, en el modelo... que son distintos. Sí, son muy distintos. En el modelo comunitario el reto es encontrar medios de vida alternativos para las comunidades, porque decirle a una comunidad no toque su bosque, protéjalo, cree una reserva natural, suena bonito, pero la comunidad tiene un costo, incurre en un costo, porque podría estar sacando madera o podría estar botando el bosque y metiendo ganado. Entonces, con las comunidades el reto es encontrar modelos de producción económica comunitaria que les generen ingresos al mismo tiempo que conserva la naturaleza. Y ahí, perdone que sí, le por interrumpa, favor. ¿cuáles pueden ser esos modelos? Ahora voy. Entonces, por ejemplo, trabajamos en sistemas agroforestales, en los que producen cultivos bajo árboles y entonces están produciendo madera y cultivos al mismo tiempo. También trabajamos modelos de turismo comunitario, en los que las comunidades cobran el ingreso a un sendero. Trabajamos con las comunidades pesqueras, por ejemplo, trabajamos centros de acopio pesquero, que es simplemente hieleras, porque solo con que congelen su pescado, ellos ya lo pueden almacenar y lo pueden vender a mejor precio en el mercado. Si una comunidad pesquera no tiene una congeladora, el pescado se le pudre inmediatamente. Entonces llega el intermediario y se lo compra por precios muy, muy bajos. Entonces, el arte del asunto es encontrar la forma de ayudar a las comunidades a que generen más ingresos para sus medios de vida sin destruir la naturaleza. En el gobierno, el reto con las áreas protegidas de gobierno, que por supuesto son más grandes, mucho más grandes que un área comunitaria, son los retos de gobernanza en Guatemala. Nos enfrentamos a narcotráfico, nos enfrentamos a minería ilegal de jade, por ejemplo, nos enfrentamos a plantaciones ilegales de droga, nos enfrentamos a gente que simplemente no quiere cumplir la ley, un ganadero que quiere botar el bosque y meter ganado porque sí, aunque está en un área protegida. Entonces, los retos de manejar un área protegida son los retos del gobierno territorial en Guatemala, que como sabes es un país con un Estado de Derecho débil, y mientras más te alejas de la capital, más débil es el Estado de Derecho. Entonces, en algunas áreas protegidas tenemos muchas dificultades, pero bueno, ese es el reto, aplicar la ley, negociar con los actores del territorio y llegar a acuerdos para la conservación de los recursos naturales. Me llama la atención en el modelo comunitario, implica mucha conexión con esas comunidades, ¿verdad? Muchas veces imagino mayas que viven ahí en esos sitios. ¿Qué lecciones, por ejemplo, de la Sorbona aprendió y que está aplicando ahí en Perú? Bueno, yo te diría que desde el Julio Verne pues en los 80s era un colegio muy especial. Yo te diría que el Julio Verne fue un refugio de intelectuales progresistas de Guatemala. Ahí estaban los hijos de Vinicio Cerezo, estaba la hija de Manuel Colón Argueta, estaba la hija de Fito Mijangos, que fue asesinado durante la dictadura militar. Había profesores, la profesora Palmalau, que era nuestra profesora de literatura, que también fue desaparecida durante la guerra. Didier Vandenbrühl, que era un biólogo con mucha sensibilidad, pero también había padres de familia que eran sociólogos, arqueólogos, etnólogos. Entonces yo te diría que desde el Julio Verne aprendimos a tener mucha sensibilidad a la riqueza cultural de Guatemala. Y eso también me facilitó a mí el trabajo, ¿no? Francia, acuérdate que tiene una larga tradición de estudio
y apoyo a las comunidades indígenas de Guatemala. Rigoberta Menchú recibió mucho apoyo del gobierno francés. Ella era muy amiga del presidente Chirac y era muy amiga de la primera dama, la esposa de François Mitterrand. Y Francia siempre apoyó mucho a los pueblos indígenas. Entonces, esa sensibilidad, pues, la desarrollamos durante el colegio y durante la universidad. Y sí, en Fundaeco trabajamos en Huehuetenango, en Quiché, en Izabal, y trabajamos, por supuesto, con pueblos quichés, pueblos mams, quechís, y con otros grupos más pequeños en Huehuetenango. Y el reto es ahí, como te digo, tener una aproximación con pertinencia cultural. Cuando trabajamos en las regiones indígenas debemos aprender a trabajar primero con técnicos indígenas, técnicos que hablen el idioma local. Yo mismo he aprendido un poquito de quiché y de quechí, pero tenemos técnicos que hablan los idiomas locales y todos los procesos se deben de hacer a través de lo que ahora se llama una consulta previa libre e informada, es decir, tenemos que consultar cualquier proyecto que se hace, se consulta y se dialoga con las comunidades y tenemos que adaptar todas las intervenciones a los intereses de la comunidad. Claro, no es imponer, sino ver qué se necesita y trabajar en... Si tratas de imponer, simplemente no vas a poder trabajar, ¿verdad? Y yo te diría que la gran lección es que todo se debe hacer con sensibilidad y pertinencia cultural a través de procesos consultivos y a través de procesos participativos. Esa pertinencia cultural que seguro la tienen las instituciones francesas, me imagino que se refleja en el Fondo Francés para el Ambiente Mundial con el que han trabajado ustedes. Cuéntenme cómo ha sido ese acercamiento y qué resultados han tenido entre Fundaeco y el fondo. Por supuesto, bueno, en realidad Fundaeco, no solo por mí, sino que por otros colegas que han estudiado en Francia y que están en Fundaeco y que son francófonos, Fundaeco tiene una larga historia de cooperación y de trabajo con el Fondo Francés para el Ambiente Mundial y con la Embajada de Francia. Fundaeco está ya en su quinto proyecto. En este momento estamos diseñando el quinto proyecto con el Fondo Francés para el Ambiente Mundial, que es el fondo que apoya la conservación de la naturaleza y la conservación del ambiente a nivel mundial desde la Agencia Francesa de Desarrollo. Y claro, con el Fondo Francés hemos hecho cosas muy lindas. Las primeras áreas protegidas comunitarias y municipales de Huehuetenango las apoyó el Fondo Francés. El Fondo Francés también apoyó procesos de conservación en el Parque Mirador, en un momento en que el Parque Mirador no tenía una buena protección. Y el Fondo Francés también nos apoyó en promover el cinturón ecológico metropolitano. Yo invito a los oyentes a que se metan en su teléfono y pongan parques ecológicos Ciudad de Guatemala. Les van a aparecer unos 16, 19 parques. 16 de esos parques fueron creados en los barrancos, fueron creados en espacios naturales de la región metropolitana gracias al apoyo del Fondo Francés. Y ahora pues queremos replicar la experiencia del Cinturón Verde de la Ciudad de Guatemala en ciudades intermedias como Huehuetenango, Puerto Barrios, Flores e incluso la antigua Guatemala. Así que yo te diría que el Fondo Francés es uno de los donantes más innovadores, más dispuestos a experimentar cosas nuevas, y el apoyo de la cooperación francesa y en particular del Fondo Francés ha sido vital para todo el trabajo que Fundaeco ha hecho a lo largo de los últimos 20 años. Esta ciudad en particular es muy ajetreada, o sea, hay personas que se levantan a las 3, 4 de la mañana, transporte para ir a su trabajo todo el día, luego regresar, el tráfico, y a veces perdemos esa conciencia de la importancia de un ambiente muy bien cuidado. Claro. ¿Cómo usted le explicaría a esas personas que de pronto están muy concentradas en lo que tienen que hacer en su día a día y no se les pasa por la cabeza tal vez la importancia de estos parques ecológicos o que en Petén esté bien cuidada la reserva natural? ¿Cómo eso les beneficia a ellos, que tal vez no están en contacto directo todo el día? Bueno, en realidad yo te diría que el que no esté consciente de la importancia de la naturaleza y la ecología, lo invitaría a que deje de respirar 5 minutos, ¿verdad? Los árboles del bosque, las algas de los océanos están produciendo el océano, el oxígeno que nosotros respiramos. Los invitaría a que no tomen agua durante 15 días, ¿verdad? O que no laven sus platos o que no tengan agua para echar agua en el inodoro. La naturaleza no es que nos rodee. Nosotros, incluso las ciudades, están inmersas en la naturaleza. Y en ese sentido, Guatemala recibe los beneficios de los barrancos boscosos de la ciudad, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, se ha medido la calidad del aire a la orilla de un bulevar y se ha medido
alejándose en el barranco hacia adentro del barranco. El aire es cada vez más puro conforme te metes en el barranco. A la orilla del bulevar, donde está el tráfico, estás respirando un aire contaminado que te va a producir cáncer. Sabemos que si tú tienes una tienda a la orilla del tráfico en la avenida Bolívar o en la San Juan, estás respirando un aire contaminado y podrías tener cáncer de pulmón como alguien que fuma 3 cajetillas de cigarro, porque estás respirando un aire contaminado. Entonces, los barrancos, sobre todo aquí en la ciudad, nos están dando lo que llamamos servicios ambientales, que son gratuitos y a veces se nos olvida que existen, pero uno de ellos es la regulación del clima. Esta ciudad está cada vez más caliente y los barrancos regulan el clima, regulan lo que llamamos el efecto de calor de las ciudades. Los barrancos hacen recarga de acuíferos. El 40 a 50% del agua de esta ciudad depende de pozos. Pero ¿esa agua de dónde viene? El agua que está en un pozo cayó en la lluvia, se filtró por la tierra y llegó al acuífero subterráneo. Los barrancos protegen los acuíferos subterráneos y además filtran el aire y producen oxígeno. Así que yo lo que diría a los ciudadanos que están en su vehículo es que cuando están en sus casas, cuando están en su trabajo o en su vehículo, están recibiendo los beneficios ambientales de los bosques de los barrancos, aunque no se den cuenta y aunque no lo tengan presente todo el tiempo. Y termino con esto. Hay estudios que demuestran que las ciudades con parques tienen menos criminalidad, menos tasas de obesidad y menos tasas de enfermedades cardiovasculares. Entonces, crear parques en los barrancos promueve el acceso a áreas verdes, a áreas naturales que promueven a su vez la salud de las personas. Y los que han vivido en Lyon o en París o en Londres saben que una ciudad con parques es una ciudad más amena, una ciudad más sana y además una ciudad más bella, ¿verdad? Y yo acabo de estar en Lyon y me encanta el trabajo de conservación de las riberas de los ríos, las grandes áreas verdes, los parques urbanos, que lo que nos enseñan es que la naturaleza tiene un lugar en la ciudad y tenemos que protegerla, no solo en Petén o en Quiché o en Izabal o en Huehuetenango, sino que también aquí, en nuestros jardines y en nuestros barrancos. Me parece muy buena esa respuesta, no solo porque estos espacios no solo hacen a una ciudad más linda, sino más sana también al final de cuentas. Así es. Antes de terminar, tenemos una dinámica muy interesante y no sé si ya se la explicaron, pero si no se la digo yo y son preguntas rayo. O sea, yo le voy a decir una pregunta y usted me responde lo más rápido que pueda sin pensarla mucho. Okay. Por ejemplo, si le digo color favorito, ¿usted me responde? Verde. Obviamente tenía que ser verde. O azul por el océano. O azul por el océano. Bueno, entonces ya sabe la dinámica. Le digo, animal salvaje favorito. Jaguar. Árbol favorito. Olmus mexicanos, el olmo mexicano, y te puedo decir el árbol más grande que he visto en Quiché. Más grande que he visto en Quiché, ok. Un lugar de Guatemala que siempre le conmueva. El río Las Escobas en Cerro San Gil. Qué específico, cuénteme por qué ese. Es un río mágico, es un río muy especial, está a 15 minutos del puerto de Santo Tomás, pero sigue teniendo un bosque muy bello, un agua muy pura. Hay aves y ranitas únicas que no existen en ninguna otra parte del planeta en esa cuenca. Y aparte creo que es el lugar en el que empezó a trabajar Fundaeco hace 35 años, así que para nosotros es muy especial. Literalmente el inicio. Mejor hora del día para caminar por el bosque. ¿Temprano en la mañana o antes del atardecer? ¿Prefiere plantar un árbol o liberar una especie? Esa está difícil. Esa está difícil esa, pero yo te diría plantar un árbol. ¿Por qué? Porque en ese árbol van a vivir muchas especies cuando crezca. ¿Una flor emblemática para usted? Las orquídeas siempre son bellas, ¿verdad? Pero hay un lirio de agua que crece en una ensenada en Río Dulce, que es un lirio de color fucsia. Solo ahí la he visto y es un lirio de agua. Imagínate el lirio blanco, pero este es un lirio fucsia. Y verlo en el verde del bosque y flotando en el agua es una escena maravillosa. Así que diría el lirio fucsia de Río Dulce. Algo que Francia le dejó para siempre. El amor y el respeto y el reclamo de los derechos humanos. Creo que eso lo aprendimos todos en la escuela y creo que la gran herencia de la Revolución Francesa son los derechos del ciudadano, los derechos humanos que han inspirado tanto y han contribuido tanto a la humanidad. ¿Clima que más disfruta? Me gusta el frío de Huehuetenango y el calor de Izabal. Opuestos ahí. ¿Qué elegiría? ¿Escuchar el canto de un ave o el viento en la selva?
el viento en la selva, pero generalmente van a haber también cantos de aves acompañándolo. Mezclados, ok. Palabra en francés favorita. Amour. Ok, ok. Un líder ambientalista que admire. Un líder ambientalista que admire. Hay muchos, pero tendría que... Bueno, admiro a un científico francés, a Jacques Cousteau, por supuesto, que nos enseñó a amar los océanos. Y admiro muchísimo a René Passet, que es un líder anónimo, pero creo que fue un pensador precursor, como te digo, que a mí me formó y me concientizó sobre la importancia del medio ambiente. Así que diría René Passet, que después fue asesor de importantes movimientos ecologistas en Francia. Y por último, un hábito que ha adoptado por conciencia ecológica. Reciclar la basura, la separo como en 5, tengo un bote incluso para los pedacitos de plástico que sé que no se van a reciclar, y lo otro es que renuncié a la grama, dejé que mi jardín se enmontara. La grama es un desierto biológico y si tú vas a mi jardín piensas que es un terreno abandonado, pero no está abandonado, está así a propósito y hay ardillas, hay tarántulas, hay aves y es un jardín enmontado maravilloso y la grama desapareció. Así que yo te diría, el mejor hábito que he tenido es abandonar la grama y dejar que regrese la naturaleza. O sea, usted vive en un área protegida también casi. En un área protegida chiquitita que es mi jardín. Me parece muy bien. ¿Algo más que usted quiera agregar? Pues la verdad, solo decir que creo que todos los estudiantes del Julio Verne y todos los jóvenes de Guatemala tenemos que acercarnos al pensamiento humanista, en primer lugar. Creo que el pensamiento de los derechos del hombre y la mujer, de los derechos del ciudadano, sigue siendo la base para un mejor futuro de la humanidad. Y también pienso que tenemos que ver hacia Europa, hacia Francia en primer lugar, pero también hacia otros países de Europa para ver cómo realmente se está reconvirtiendo la cultura. París era una ciudad muy contaminada, con muchos carros, con mucho tráfico cuando yo estudié allá en los 80s. Ahora en París están recuperando las áreas, han cerrado calles donde antes pasaban los carros y han creado parques, han reverdecido la ciudad, ya no hay grama. Ahora hay plantas nativas en las banquetas. Y lo que me impresiona cada vez que voy a Francia o a Suiza es cómo esos países tienen la capacidad de cambiar, la capacidad de entender la realidad y de hacer que la cultura evolucione. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que estamos viendo es una involución hacia atrás y una resistencia a aceptar la importancia de una cultura ecológica. Yo diría que en este momento tenemos que ver hacia Alemania, hacia Francia, hacia Suiza, hacia los países nórdicos, para entender cómo la cultura debe cambiar a la luz de la crisis ecológica. Y va a cambiar para mejor. Ciudades más verdes, con aire más limpio, con más naturaleza, con más calidad de vida. Y yo diría que en este momento tenemos que ver hacia Europa y en el caso de los que somos francófonos y francófilos hacia Francia, para ver cómo la cultura está evolucionando para integrar la ecología y la conservación de la naturaleza en todo, en el campo, pero también en la agricultura y también, por supuesto, en nuestras ciudades. Muy bien, Marco, le agradecemos muchísimo por su presencia aquí con nosotros y también a la audiencia que nos está viendo en este podcast de la Embajada de Francia. Le agradecemos bastante por estar con nosotros. Este y los demás episodios de este gran podcast los pueden encontrar en las redes sociales y plataformas digitales de la Embajada. Así que nos vemos en el próximo episodio.